Pronto Cristo viene en las nubes, en un momento nos arrebatará. Esperemos ese evento precioso que muy pronto acontecerá. Esperemos ese evento precioso que muy pronto acontecerá. Cristo viene en las nubes, a su iglesia llevará. Si tu hermano estás preparado, amigo, no estás preparado, no te irás con Cristo Jesús. La esperanza de todo fiel cristiano es gozar con Cristo Jesús en un abrir y cerrar de ojos. Todo cristiano con Cristo se irá. En un abrir y cerrar de ojos, todo cristiano con Cristo se irá. Cristo viene en las nubes, a su iglesia llevará. Hermano, estás preparado, te irás con Cristo Jesús. Si tu amigo no estás preparado, no te irás con Cristo Jesús. Lo que Cristo hoy tiene para ti, ahora es tiempo que le aceptes y en gloria con Cristo estarás. Ahora es tiempo que le aceptes y en gloria con Cristo estarás. Hermano, estás preparado, te irás con Cristo Jesús. Si tu amigo no estás preparado, no te irás con Cristo Jesús. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Padre, Padre,
Espíritu, Espíritu, deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos en esta hora. Gracias una vez más por participar dentro de esta programación que les he traído los lunes, miércoles y viernes. Y agradecemos a este programa Tendencias de Nuestro Tiempo, también en el cual el pastor Natividad Ramos desde Monterrey, Nuevo León, México, nos hace partícipes de la bendición al estar escuchando esta primera carta a los Corintios. Y bueno, saludamos a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren a esta hora y le damos una vez más la bienvenida desde aquí, desde Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Y también damos gracias a Dios por Radio Oración 1500 en esta ciudad de Winston-Salem, Carolina del Norte, igualmente como en Chinandega, Nicaragua. Saludamos a todos nuestros hermanos que siempre están al pendiente a esta hora, ya que la palabra es efectiva. Y bueno, también saludamos a nuestra gente en Nueva York, y aquí en los Estados Unidos, en República Mexicana y en todos los lugares donde esta palabra ha llegado. Y bueno, queremos darle los micrófonos al pastor Natividad Ramos. Pastor, muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias, hermano Isaí, muchas gracias por la oportunidad de participar con nuestros hermanos, con todos ustedes, reflexionando sobre estas profundas verdades de la fe, que son verdades que nos arraigan en la vida cristiana. Y yo espero que esta mañana seamos bendecidos de manera muy particular en nuestros corazones, porque vamos a entrar a un tema que lo voy a hacer en dos participaciones, esta y la del miércoles, donde el apóstol Pablo llega justamente a lo que es la Santa Cena o la mesa del Señor, que había sido pervertida por la iglesia de los Corintios. Y yo he estado pensando, fíjese usted, cuando el apóstol les dice cuando dice el ídolo no es nada, los corintios plantean la tesis del no pasa nada. Es decir, es cierto, el ídolo no es nada. Y decían ellos, yo puedo entonces comer de lo sacrificado a los ídolos porque la nada produce nada. Lo que implicaría que no me va a causar a mí ningún daño espiritual. Sin embargo, el apóstol prevé muy acertadamente
consejo del Espíritu, sin duda, de que estos eran los primeros pasos y que avanzarían a una zona de alto riesgo, como así sucedió, y que precisamente para estos del no pasa nada, el apóstol Pablo les trajo a memoria lo que había pasado en el desierto con Israel y que dijo que fue escrito para nuestra advertencia. ¿Se acuerda el mensaje pasado? En los cuales los fines de los siglos han parado en nosotros. Entonces, el apóstol enseña que aquella gente que tenía promesa de entrar a la tierra, que eran prospectos de Dios para el reino, resultaron que vivieron una tragedia al final por confiarse, porque practicaron idolatría, porque fornicaron, de tal manera que Dios los postró en el desierto y quedaron ahí por montones, por así decir. Es decir, murieron todos. Era una mortandad necesariamente diaria, porque era una multitud, hasta que no quedó ni uno de ellos. No pudieron sobrevivir, porque no se puede sobrevivir en la desobediencia. De tal manera que el apóstol en el capítulo 10 les ha explicado que sí pasa, que no hay tal cosa del no pasa nada. ¿Por qué? Porque detrás de los ídolos hay una operación de los demonios, de tal manera que usted no se confíe. Y él está hablando justamente, pero ya avanzando en los versículos, a partir del verso 14 del capítulo 10, les dice el apóstol Pablo: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por cuál tanto? Pues porque les he dicho que sí pasa, como a sabios. Porque los corintios con los que habló principalmente eran aquellos fuertes que confiados decían que a ellos no les pasaba nada, porque ellos eran muy conocedores, eran hermanos muy maduros. Y Pablo dice: si les pasa, ¿cómo no? Dice: como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ahora sí se refiere, entra a lo de la Santa Cena, no es la comunión de la sangre de Cristo. No dice con la sangre, comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Porque un pan es que muchos somos un cuerpo. Al parecer solamente se utilizaría un solo pan que se cortaba, por supuesto, de tal manera que todos participarían, pero del mismo pan. Porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan, Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no participan con el altar. ¿Cuál? Pues el de los sacrificios. El sacrificio que se haga se participa con el altar donde se hace el sacrificio. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Aquí entran donde manifiesta y revela que detrás de la idolatría hay una operación bastante fuerte de los demonios. Así que no juguete. Y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. Y luego dice esto, fíjese: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y esto se lo está diciendo a creyentes que se habían confiado y que pensaban que no había problema, que podían ellos hacer eso, incluso podían entrar al templo de los ídolos, y al cabo el ídolo no era nada.
Y el apóstol ya les ha dicho, les voy a probar que sí pasa. Y entonces les dice, pueden participar ustedes de beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ustedes, corintios creyentes de esta iglesia, no pueden beber la copa de los demonios, allá donde se sacrifican en los templos, y luego venir aquí a la copa del Señor, a la Santa Cena, muy orondos, muy ufanos, y al cabo ustedes se precian de gente muy madura. Y entonces el apóstol Pablo hace una pregunta categórica en el 22, ¿o provocaremos a celo al Señor? Entonces contésteme una cosa, dice Pablo, ¿somos más fuertes que Él como para pensar que podemos salir victoriosos en una contienda con el Altísimo? No lo provoquen. Entonces yo creo que estas cuestiones nos dan una idea general. Hacer eso es una provocación al Señor. Y muy bien, pues déjeme decirle que en realidad desde el capítulo 8, el apóstol silenciosamente ha empezado a darle rumbo en su carta. Fíjese, silenciosamente desde el capítulo 8, como quien coge un hilo y empieza a seguirlo. Desde el capítulo 8 le da rumbo en su carta para llegar a una de las ceremonias más sagradas de la fe cristiana, que es la Santa Cena. ¿Por qué? Porque él sabía los problemas que se habían dado con eso de la Santa Cena, y él ha venido estratégicamente avanzando sobre esta cuestión. Por cierto, la Santa Cena es un memorial muy sagrado a la muerte del Señor Jesús. Muerte con la cual el Hijo de Dios nos dio redención. Y ya desde aquel capítulo 8, donde se tocó el punto de si se podía comer lo sacrificado a los ídolos, se preguntó eso por el conflicto que se estaba dando en la misma iglesia. Habían causado problema entre aquellos que se preciaban de ser creyentes muy consolidados, muy maduros, muy conocedores. Usted sabe que en nuestras iglesias no falta quien tenga esa característica o se muestre con esa característica y se ufana de eso. Pero el apóstol a esos fortachones les advirtió: el que piense estar firme, mire y no caiga. O sea, observe cuidadosamente sus pasos, no se vaya. Es cierto, ellos afirmaban, y con toda verdad, el ídolo no es nada. Y lo que es nada, pues no causa nada. Y en esta supuesta lógica, en esta supuesta ecuación que ellos hicieron, pues esas son cosas que no funcionan con los demonios, los cuales operan detrás de la idolatría, y por supuesto su operación es muy intensa en los templos donde se da la adoración. Y nada, y al parecer estos eran conocedores de la doctrina, estos hermanos. Bueno, pues ese detalle de sentirse muy fuertes y de ser muy conocedores los llevó a que dieran un segundo paso a la confianza propia, a la autosuficiencia, que ellos no tenían ninguna razón para abstenerse de las viandas que habían sido ofrecidas a los ídolos. Insistían: no tenemos por qué abstenernos de comer, aunque digan que fue sacrificado a los ídolos, porque el ídolo no es nada. Y por otro lado estaban los débiles que se sentían ofendidos. No podían entender lo que estaba pasando y estaban siendo perjudicados.
y ellos estaban faltando a la consideración cristiana. Por eso Pablo dijo, si comer carne perjudica a mi hermano, pues no me la como, para no pecar contra Cristo que murió por esos débiles. Porque después de todo, el ídolo nada es. Y en esa lógica que ellos ejercían, pues no había manera de sufrir ningún daño espiritual. Y podían con toda confianza condescender. Dice lo que condescender. Podían manejar esa condescendencia con lo de los ídolos. Aunque el apóstol Pablo ratificó que era muy cierto lo que decían, que el ídolo es nada. No tiene por qué usted tenerle miedo a los ídolos. Sin embargo, no se meta en terreno de alto riesgo espiritual. No dejó de señalar dos posibilidades que había. Una, que los que eran débiles en la fe llegaran a escandalizarse, viendo a los hermanos que se decían fortachones en la fe, viéndolos comer displicentemente lo que era sacrificado a los ídolos. Y eso de escandalizarse, fíjese lo que significa en griego. Significa poner ramas donde se esconde una trampa. Había una trampa allí. O bien esta otra, a ver qué le parece, significa desagrado que hace caer. Y eso es lo que Pablo dijo. Vas a perjudicar, vas a dañar al que es flaco, y pecando contra él, pecas contra Cristo que murió, porque él es un prospecto a llegar a ser un creyente consolidado. Ahora, una de las cosas que estaban a la mano es que llegaran a envanecerse en soberbia, en la soberbia de la suficiencia. Esta es una cuestión que el creyente debe cuidar mucho, sea miembro de la iglesia o sea predicador, sea líder, lo que sea, cuidado con la soberbia de la vida, porque antes de la caída está siempre la soberbia. Y en esa soberbia llegaron a moverse, se acercaron mucho más a terreno de alto riesgo. ¿Por qué, hermano? Porque resulta que no solamente dijeron, yo puedo comer de los sacrificados, los ídolos, al cabo de los ídolos, nada. Y llegarían en esa lógica a decir, no hay ningún problema si yo voy a los templos de los paganos. Posiblemente alguien los invitó y quisieron condescender. Ya ve que muchos dicen, es que a ver si así me los gano. ¿Usted no encuentra eso, una tesis evangelizadora en la Escritura en ese sentido? Confiándose en lo mismo, que los ídolos y por supuesto los templos de los ídolos no era nada y que nada pasaría si ellos entraban a esos templos, aunque estuvieran haciendo el sacrificio. Y ante eso, nada significó la advertencia que el apóstol Pablo les había hecho, que huyeran de la idolatría. Esas palabras eran por sí mismas indicadores que ya estaba presente esa posibilidad. Y entonces el apóstol Pablo, sobre ese riesgo, les hace un mandato que les dijo, huid de la idolatría, huya. Y que yo expliqué que en griego la idea que significa es escapen de inmediato. ¿Desde dónde, Pablo? Desde el capítulo 8 deben haber escapado, pero luego implica mucho más. Escaparse, sí, de inmediato, sí, pero a toda velocidad. Aléjese de esas prácticas lo más rápido que pueda y póngase a distancia. Y para este caso, a partir del momento del capítulo 8, era el momento cuando debían haber hecho ese escape, pero permanecieron en el mismo. Y entonces a eso el apóstol le siguió la vuelta.
como un hombre de Dios, como un pastor del pueblo, porque el pastor del pueblo, el que es pastor de Dios, percibe el peligro para el rebaño. Y no es un hombre confiado, de ninguna manera. Alguna vez alguien me dijo, hermano Ramos, ¿no le parece que las cosas que usted plantea es adelantarse mucho? Esperemos que a ver qué suceden las cosas. Yo estaba dando un seminario sobre los manejos de la nueva era, las intenciones de la nueva era, del trascendentalismo que venía de Norteamérica. Y yo le dije, bueno, déjeme planteárselo de una manera. Si usted es pastor, y me refiero pastor de esas ovejitas de 4 patas, si usted es pastor de ellas, ¿para cuándo? Para salud de esas ovejitas conviene que usted se entere que lo que se mueve sigiloso entre los árboles es un lobo, antes que llegue al corral o cuando ya las dejó mordidas. Porque si usted es de los que espera que le muerdan las ovejas, usted no es un pastor de Dios. Y en ese sentido, el apóstol Pablo, como pastor de Dios, como hombre de Dios, entendió, ¿sí?, que debían hacer un verdadero escape. Y a eso le siguió ella, porque él entendió que avanzarían en su error y llegaron a participar en el culto a los dioses. Ahora usted me puede decir, hermano Ramos, espéreme, ¿dónde dice que participaron? Entonces concédame hacer esta precisión. Que hay 2 clases de participación, porque el apóstol Pablo habla de que nosotros somos templo de Dios, y luego dice qué comunión tiene este templo que somos nosotros con el templo de los ídolos. Y el apóstol no era ocioso, quiere decir que eran cosas que estaban sucediendo. Entonces déjeme aclararle que hay 2 clases de participación. Una es lo que llamaríamos la participación activa, que es participar en el ceremonial. Pero la otra, aquellos que dicen, yo no hago nada, yo nomás vengo y estoy viendo, y lo hice por condescender con alguien. Pero esa es participación pasiva, que es simplemente estar allí. Sin embargo, no pudieron sustraerse, fíjese bien, no pudieron sustraerse y participaron tomando de la copa de los demonios, que era una libación, era derramada una parte en la boca del ídolo y luego tomaban los que estaban en el ceremonial. Y Pablo dice, no pueden hacer eso. Tomaron de ese brebaje del ídolo y luego después vienen muy ufanos, muy glorificando al Señor, y vienen a participar de la copa del Señor. ¿Qué le parece? O sea, el apóstol Pablo está señalando algo que estaba sucediendo con esos confiados, con esos que practicaban la tesis del no pasa nada. Mis hermanos, aléjese todo lo que pueda de todos esos riesgos y peligros. Y si usted tiene que escoger entre el Señor y su gente muy querida que quiere que los acompañe, cierre filas con el Señor. Cierre filas. No baje bandera. Dígales que va. Ahora, por el tono de la exhortación, apóstol, en realidad está tocando alma. Porque si bien era cierto que el ídolo nada era, Pablo descubre, el ídolo no es nada, es un pedazo de piedra, es un pedazo de barro, de metal o de lo que sea. Pero los que están detrás de este culto, sí son algo, son entidades espirituales de maldad. Allí sí hay una realidad. Detrás de un culto a los ídolos está la presencia activa de entidades espirituales de maldad. ¿Quiere meterse en ese terreno? ¿Quiere meterse?
quiere correr ese riesgo. Por lo tanto, si así son las cosas, pues ese creyente queda expuesto a ser dañado espiritualmente. ¿Cómo que no pasa nada? Y el apóstol dice en el verso 19, y pues digo, ¿o acaso estoy diciendo que el ídolo sea algo? No, no es eso lo que digo. Pero lo que sí digo es que allí se sacrifica a los demonios y no a Dios. Y no querría, o no me gustaría, le dijo Pablo, que fueran partícipe con los demonios, porque eso es asociarse con ellos, es tener comunión con los demonios. Yo creo que este problema es muy común en el pueblo de Dios. Pero viene lo más grave, que ahora ese detalle de los que iban allá y participaban pasivamente, dijeron ellos, nosotros no hacemos nada, estamos mirando, no es para quedar bien. Pues ese problema del participar, ahora el apóstol Pablo lo toma y lo traslada al contexto de la Santa Cena, de la mesa del Señor. Y es aquí ya donde empieza a hacer definiciones sobre qué significa participar en la mesa del Señor y participar en la mesa del Señor. En el verso 16 dice, la copa de bendición que bendecimos, o sea, en la Santa Cena, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo? Y agrega el 17, porque un pan, y es un pan porque aunque somos muchos, somos uno solo, y todos participamos de aquel un pan. Note eso, de aquel un pan. Ponga atención a eso, de la copa de bendición que bendecimos. Esa copa es equivalente a la copa de la Pascua judía, que llamaban precisamente copa de bendición, de la que tomaron los apóstoles la noche que el Señor Jesús instituyó este sacramento precioso. Porque tenemos solamente dos sacramentos, el bautismo en agua y la Santa Cena. El cristianismo no es altamente simbólico. Mateo 26, 27 dice, y tomando el vaso y hechas gracias, o habiendo bendecido el Señor la copa, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Y cuando los apóstoles hicieron eso, se dio una comunión con esa sangre que sería derramada, y haciendo lo mismo con el pan, con el cuerpo de Cristo, que sería herido por nuestros pecados. Y al celebrarse la cena del Señor, no solo el ministro bendecía o daba gracias. Ahora, ¿por qué daba gracias? En el caso de los creyentes, por lo que había sido hecho por el Señor Jesús en favor de nosotros, muriendo por nuestros pecados. La congregación, junto con el ministro, levantaba su voz y bendecía el pan y el vino. Y al tomarlos, se hacía una comunión o participación con la sangre de Cristo. Pero aquí debo hacer una aclaración, no me vaya usted a confundir. No significa que estoy diciendo que el vino y el pan, el vino se hiciera sangre y el pan se hiciera carne. No significa que esté diciendo, sino que se daba una comunión real, literal, con la sangre de Cristo. Ahora, no se alarme de lo que he dicho, porque yo no predico la transustanciación. No, el vino era vino y el pan era pan.
o que ese vino se convirtiera en sangre, sino que en el acto de tomar el vino, que era vino, se daba una realidad, porque era un acto de fe y comunión literal espiritual, por lo cual esa sangre fue derramada también por el que la derramó y por los motivos por los cuales derramó esa sangre. ¿O acaso no dice la Escritura que nos lavó con su sangre? ¿Acaso es una mera representación eso? ¿O diría usted que en términos espirituales es un hecho real? Que Él, a causa de la sangre que derramó, limpió nuestros pecados. Porque con su sangre derramada pagaba nuestras culpas ante la justicia de Dios. Por consecuencia, la sangre de Cristo limpia nuestros pecados. Así que, por las implicaciones de tomar la Santa Cena, se exigía que participaran con plena conciencia de que al hacer eso se tenía comunión con la sangre y con el cuerpo de Cristo en términos, dije, de lo que representaba por supuestamente. Y cuando dice limpia conciencia y pleno entendimiento, por lo cual su sangre fue derramada y su cuerpo fue herido. ¿Acaso lo que dijo Isaías, que él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, diría usted que es solo una mera representación? No. Usted participa de esa manera. Como si fuera el día de la crucifixión, usted participa, porque dice que fuimos crucificados con Él. Se hace común. Lo que le pase a Él nos pasó a nosotros. Ahora yo le pregunto a los creyentes, porque la Santa Cena ha perdido en muchos casos su sacralidad ante los ojos de los creyentes. ¿Con qué reverencia llegaría usted al Monte Calvario ante el crucificado? ¿Con qué reverencia? Por supuesto que llegaría con una emoción y con un respeto sacro. ¿Por qué va a ser distinto entonces cuando usted toma la Santa Cena? Si eso es así tan real, como real es el perdón, y real es la sanidad que obtenemos por sus heridas. Pero en el verso 17, vea lo que dice el apóstol. Nos dará un poco más de luz del cómo enseñó el apóstol que se hiciera esta ceremonia del pan y el vino, diciendo, porque un pan es que muchos somos un cuerpo. Vea como lo dice la última parte, todos participamos de aquel pan, aunque es una figura, es un hecho real en términos espirituales, pues somos solo un cuerpo. ¿Y acaso ser un solo cuerpo en Cristo es una mera representación? ¿O es un hecho real espiritual? Creo que estas cosas nos llevan a tener más conciencia de lo que Pablo llamó la mesa del Señor. Y aquí dijo, vea esto. Oiga, la mesa del Señor, oiga, qué interesante. No la nuestra. A nuestra mesa invitamos a quien nosotros queremos, pero a la mesa del Señor usted no tiene derecho a invitar a nadie. Cada quien tiene que ir con limpia conciencia por sí mismo. Es un asunto del cada quien. Pero antes vuelve a poner los ojos de los hermanos en lo que significa participar en el altar de los ídolos. No dice que algunos lo hubieran hecho, pero yo digo que así lo hicieron, porque Pablo no está hablando, no, o al decirlo bien. Y ahora voy a citar lo siguiente. Cuando les dice que levantara denuncia contra ellos, lo habrá de hacer en el capítulo 11. Y por causa de esa denuncia dice, no los alabo, aunque haya alabado su lealtad a las enseñanzas. En esto no los alabo, ya que es una de las cosas más escandalosas
que se dieron en las reuniones de la iglesia de Corinto. Hace poquito, cuando vi lo de Grecia, que van a vender más de 70,000 bienes de la nación por causa de la deuda externa, yo le dije, iglesia de Corinto, Grecia necesita. ¿Dónde está la iglesia de Corinto? Es una manera de decir las cosas. Y esto en el griego significa que va a ser un cargo muy grande contra ellos. Un cargo que exige ser enmendado. Habían pervertido la mesa del Señor, cometido sacrilegio. Nomás en el segundo sermón le diré, llegaban y se ponían borrachos. ¿Hasta dónde había llegado esa confianza? Y por cierto, el apóstol aprovecha eso y hace una declaración muy significativa, que era una iglesia, escúcheme bien, habían pervertido la mesa del Señor, la cena del Señor, cometido sacrilegio. Oiga, bebían la copa de los ídolos y luego venían acá a la copa del Señor. Se emborrachaban, hacían banquete, dice bien, hacían muchas cosas. De tal manera que el apóstol Pablo en el capítulo 11, versículo 30, hace una revelación. Por esta razón, hay muchos enfermos entre vosotros y muchos otros ya se murieron. Yo no sé, pero yo pondría mucho cuidado en esto. Por esta razón, hay muchos enfermos entre vosotros. ¿Quieres tú entrar en conflicto con Dios? ¿Tienes tu brazo como Dios? ¿Crees que puedes salir victorioso? ¿O piensas que Dios no va a cobrar esta cuenta? Los creyentes podemos participar en la mesa del Señor con un entendimiento claro y altamente reverente de este hecho. Fíjese, que no sanaban. Hay muchos enfermos entre vosotros y yo digo, oiga, espéreme, pero ahí había manifestación de dones de sanidades. Pues aunque hubiera allí don de sanidad, los enfermos de la iglesia no sanaban, pero sí sanaban los inconversos, los paganos. ¿Verdad que sucede muchas veces eso? Y se dice, ¿por qué no sano? ¿Por qué muchos creyentes no sanan? Y si sanan otros. Pero volvamos. Estamos prácticamente medio queriendo entrar a esta cuestión, que lo haré en el segundo mensaje. Y dice en el verso 18, esto empero os denuncio, que no por peor, no por mejor, no por mejorar, sino por peor os juntáis. Hace una otra declaración en torno a esto de las reuniones de la Santa Cena, que sería un contraste con el verso 1, donde les dijo que los alababa, que en todo se acordaran de él y que retenían aún sus instrucciones del cómo les había enseñado, que aún lo seguían teniendo como su guía espiritual, en lo que seguía sus enseñanzas, aunque ya las cosas cambian contra Pablo. Pero ahora, antes de ir a lo que era la mesa del Señor, exhibe una serie de deficiencias que indicaban la profunda declinación espiritual de la iglesia causada por ese grupo de gentes que se acercó tanto al paganismo, que se acercó tanto a los ídolos, que juguetearon con ese peligro. En el verso 17 del capítulo 11 le reclama, porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, lo primero que oigo es que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Disensiones y creer en parte. En parte, bueno, ese en parte lo creo, yo lo percibo como no lo quisiera creer, que no por mejor, sino por peor os juntáis. Oiga, qué palabras tan fuertes de Pablo. Pero esta era la iglesia de Dios que estaba en Corinto, santificados en Jesús, donde había dones y milagros y maravillas. ¿Qué significa eso de por peor os juntáis?
para responder a eso, saco a luz otra deficiencia. Que arruinaban las reuniones de la iglesia. Mire la queja del apóstol. Por peor asunto. Deja entrever la intención por la cual se reunía. ¿Para qué iba? Dice Pablo, para crear conflicto. Si usted va a crear conflicto, doble su rodilla, pídale perdón al Señor, porque para ir a la iglesia, es que la iglesia ha de ser el mejor lugar para reunirse. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Si la iglesia no es el buen sitio para reunirse, porque constantemente en cuanto llegan se dan los conflictos, entonces ¿dónde está el lugar donde la pobre gente desesperada puede ir? ¿En dónde? La iglesia se reúne para edificar la vida de los que asisten. Por eso que dice el apóstol, se reúnen para lo bello. Revela que a eso iban. Hay gente que va a la iglesia para lograr la oportunidad para decir algo contra alguien, para crear conflicto. Y era para muchos la mejor oportunidad de mostrar su rechazo o molestia hacia otros creyentes. Qué bonita iglesia. ¿Quiere usted una como esa? Y otra versión dice, no alabo el que vuestras reuniones no sean para bien, sino para daño vuestro. Eso exhibe que la iglesia había declinado actualmente. Esta es una evidencia formal. Cuando una iglesia va en decadencia, entonces los conflictos se disparan. Alabado sea Dios. Es la evidencia. De tal manera, una iglesia dividida, pues les dice, hay entre vosotros divisiones. Otra deficiencia que estaba desgarrando la vida de la iglesia. No, hermano, parece que todos los conflictos habían de cernirse sobre Corintio como si fuera un modelo para la iglesia de todos los siglos. Cuidado con esto, más esto, más esto. Y era un no terminar nunca. ¿Cuándo la iglesia ha de tener paz? Y cuando la iglesia ha de ser un refugio, un lugar de refugio para la gente. Y justo el apóstol muestra que ni siquiera en el momento sagrado de tomar la Santa Cena se daban tregua. Ni siquiera en el momento de tomarla. Dijo un antiguo escritor que aún allí mezclaban las miserias humanas con las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué se va a extrañar? Diría Pablo, ¿por qué se extrañan de que haya entre ustedes muchos enfermos y que Dios no los quiera sanar? Digo, porque estamos hablando de enfermos en donde había muchas manifestaciones de sanidad divina. ¿O no dice la Escritura eso, que había dones de sanidad? Pues qué contraste, qué contradicción. Es aquí, en esta iglesia de Corinto. Usted vaya a Corinto y verá cómo ahí oran por usted y el Señor le sana. Pues sí, pero no sanaban a muchos de los hermanos de la iglesia. Y es aquí donde yo digo, estamos por cruzar el puente para entrar a ver por qué habían llegado a pervertir la cena del Señor. Vea lo que dice en el verso 9. Porque preciso es que hay entre vosotros herejías. Para los que son probados se manifiesten palabras extrañas estas del apóstol. Herejía en Corinto. Pero aquí debo decir que la palabra herejía a esas fechas estaba apenas en proceso de llegar a significar doctrinas erróneas. Aún no significa eso. La palabra disensión en ese tiempo se usaba para señalar una elección equivocada. Lo mismo que llegó a ser la palabra ser hereje. Pero ¿cómo justificar doctrinalmente ese uso?
es que las disensiones entre creyentes son lo mismo a no practicar la doctrina de Cristo. Las disensiones entre creyentes es antidoctrina cristiana. No era un abandono de la fe, pero sí era un abandono de la práctica de la fe. Así que aquello era tan grave que alcanzaba cantidad de herencia. Y como siempre lo he dicho, algo se trae el apóstol Pablo en manos. Nos ha llevado a la puerta de entrada, de donde se empezó a dirigir desde el capítulo 8. Mire lo que dice en el verso 19. Preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Y note eso, la Santa Cena a esas alturas ya andaba en medio de muchas opiniones del qué significaba, del cómo se debían de hacer las cosas, y muchos opinaban que habían de lograrlo para tener banquete y emborracharse. Imagínense un creyente glorificando al Señor con las palabras entrecortadas de un borracho. Sacrilegio de sacrilegios. Y es allí donde cobra sentido, para no dejar tan glorioso sacramento al arbitrio de las opiniones. ¿Por qué? Porque entonces se dieron muchas opiniones sobre la cena del Señor y el cómo debía hacerse. Y entonces les sabrá decir: un momento, señores, yo recibí del Señor Jesús lo que también les he enseñado, y les enseñé las cosas como a mí me las enseñó el Señor. Aquí nos vamos a quedar en esta primera parte de esta enseñanza sobre las cuestiones de la cena del Señor. Insisto, el vino no se convertía en sangre y el pan en carne. No predico la transustanciación, pero sí se tenía una comunión espiritual, literal y real, porque entonces al tomar el vino yo reconocía las razones por las cuales esa sangre fue derramada, y al partir el pan y comerlo aceptaba y entendía las razones por las cuales su cuerpo fue herido. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, esta mañana, y esto haya sido una bendición. Bueno, gracias, pastor. Le damos de antemano una gratitud, ya que la Santa Cena es un tema muy lindo, muy maravilloso, y qué bueno que hay personas que han escuchado esta palabra el día de hoy. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Le recordamos que este día miércoles estaremos de regreso con la continuación de esta linda explicación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones. Escuche nuestra información en un momento más, y le agradecemos de antemano por estar con nosotros en Sintonizando Tendencias de Nuestro Tiempo. Que solo Él podrá darte perdón. No encontrarás jamás la paz que buscas si tratas de encontrarla en la maldad. Pues Cristo dio su vida en el Calvario, y ahí fluyendo está la salvación. La paz que el mundo ofrece es pasajera. No la busques más de esa manera. Tu vida cual la hierba se marchita. No desprecies más tu voz bendita. No encontrarás jamás la paz que buscas si tratas de encontrarla en la maldad. Pues
Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Si aceptas esta paz que Él te ofrece, feliz toda tu vida en Él será. No habrá más dolores ni tristezas, solo habrá para ti felicidad. No encontrarás jamás la paz que buscas si tratas de encontrarla en la maldad, pues Cristo dio su vida en el Calvario y ahí fluyendo está la salvación, pues Cristo dio su vida en el Calvario y ahí fluyendo está la salvación. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.